Guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo video. Guerreros, el día de hoy vamos a seguir con la guía para principiantes de Hero Wars. Y ahora vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho, es cómo crear un equipo eficaz. Así que vamos a estar desglosando un poco cómo crear un equipo eficaz, cómo hacerlo, qué debemos hacer. Pero antes recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Bueno, y aquí podrás encontrar una guía sobre cómo configurar tu equipo equilibrado. O sea, voy a dar algo. Estos consejos pueden ayudarte en la batalla, pero no te garantizan la victoria. Varios factores pueden influir en el resultado de una pelea. Puede ser el nivel del héroe, las estadísticas principales, las secundarias, poder del oponente, el modo de juego o efectos de control. Todo esto depende mucho debido a la variedad de equipos de los oponentes a los que te puedes enfrentar en el juego. Ningún equipo ganará todas las batallas. Al reunir un equipo, presta atención a los héroes oponentes, a las habilidades que usan, a sus debilidades, encontrar contrahéroes que son la contrarrestación. Ya yo tengo videos por aquí sobre esto. Y efectivos seguramente afectará el resultado de la batalla. Ok, pero como primero vamos a enfocarnos en algo. Presta atención a los roles de tus héroes. Ustedes saben, guerreros, que hay diferentes roles. Ejemplo, vamos por aquí. Este es un tanque, ahí lo pueden ver, la clase. Este que está aquí es un guerrero. Esta que está aquí es de apoyo, este es de mago, este es médico. Y así sucesivamente. Para aumentar las posibilidades de ganar en la batalla, guerreros, tu equipo debe tener, sí o sí, debe tener un tanque. O sea, ya eso yo se los he explicado un montón de veces. Al menos debe tener uno de apoyo. Vamos por aquí. Al menos debe tener uno de apoyo o un sanador. O sea, ustedes saben que esto es súper importante. Entonces ya saben que tienen que tener un tanque, un apoyo o un sanador. Y un par de guerreros. Ustedes pueden aquí definir qué es lo que quieren hacer. Si los quieren magos, si los quieren aquí guerreros, o si los quieren tiradores. Vamos a buscar por aquí un tirador. Aquí un tirador. Entonces ya ustedes dependen de esto, que ellos infligen daño. Hay algunas excepciones en la regla, pero un equipo de 5 sanadores difícilmente podrá luchar de manera eficiente. O sea, ustedes pueden tener un equipo de 5 sanadores, Marta, Celeste, Dorian, que de pronto vivan en la batalla, pero no van a ganar. O sea, tienen que tener en cuenta eso, muy importante. Entonces, ahí lo primero que tienen que tener en cuenta es el rol. De qué es, qué hace, cuál es su posición también. Entonces, ahora ten en cuenta la sinergia de tu equipo. Algunos héroes están diseñados para potenciarse entre sí. Una de las combinaciones más conocidas es Lars y Krista. Ustedes saben que por eso yo los tengo aquí de primerito. Lars y Krista es una de las más conocidas, que usa su habilidad de agujas congeladas para crear espinas de hielo que dañan a cualquier rival que se mueva, que esa es ella, las espinas congeladas. Entonces, Lars utiliza su habilidad de tormenta, que es Lars, utiliza su habilidad de tormenta. Esta lo que hace es que arrastra a los oponentes a través de las espinas y así dañan eficazmente a los rivales. Entonces uno atrae a todos los rivales y el otro utiliza las espinas. Esto es lo que nosotros conocemos, guerreros, como sinergia. Hay muchas otras clases de sinergia en el juego, como es Kayla y Aidan, que si uno de los dos muere van a revivir. Otro de estos tenemos vamos a ver por aquí, que tenemos yo por aquí tengo otro que son súper buenos juntos, y es Cleaver y Peppy. Mírenlos aquí, Cleaver y Peppy. Hay muchas otras, guerreros, que podemos ir. De pronto no que sean sinergia total, pero sí se complementan muchísimo. Ahora, este consejo va para los que tienen PC.
Para los que tienen PC, las mascotas. Selecciona una mascota para la batalla según el personaje principal de tu equipo. Por ejemplo, Merlín potencia a los magos, lo que convierte en una buena opción para el equipo de magos. Elige mascotas protectoras adecuadas para potenciar a cada uno de los héroes. Por ejemplo, la habilidad de Caín, de Patrón Oscuro, permite que el héroe obtenga energía adicional para cada esquiva exitosa. Esta habilidad será útil para Aurora, para Dante, para Jet. Entonces tenemos que saber que este era consejo guerreros para los que utilizan PC. Entonces, comprueba la composición del equipo oponente. Eso es súper primordial. Nos vamos a meter por aquí, vamos a irnos a la arena y vamos a mirar la que sea. Obviamente aquí yo voy a perder, pero vamos a mirar. Entonces, debes prestar especial atención al tipo de daño que infligen y al que son resistentes. Por ejemplo, si tu oponente resiste daño mágico, intenta formar un equipo que inflige daño físico puro. En este caso, podemos ver que tiene tiradores, que es Ginger, que tiene Artemis y que tiene Isaac, este es de apoyo, y tiene un tanque. Entonces, como ellos tienen tiradores, nosotros podemos utilizar daño mágico o podemos utilizar daño físico puro, ya porque ellos van directamente a esto. Entonces, si nosotros vamos a infligir daño puro, entonces nosotros podemos utilizar a Kayla y a Aidan. Puede ser Kayla y Aidan. Lo que pasa es que aquí yo los tengo muy débiles y me los pueden matar. Entonces ya aquí me tocaría utilizar mágicos, pero bueno, vamos a mirar cómo va esto. Yo utilizaría a ver, voy a utilizar esta y vamos a probar cómo va. Obviamente yo sé que puede que en esta la pierda porque mis contrincantes son un poco más débiles, pero lo que les quiero tratar de decir es que tienen que estar pendientes a eso. ¿Qué tiene el oponente? Si su oponente tiene, vamos a suponer, yo que tengo a Yasmín. Si yo veo que mi oponente tiene a Corvus, no puedo utilizar a Yasmín. Eso sería una locura yo utilizar a Yasmín, guerreros, porque obviamente me van a matar súper rápido. Entonces aquí pudieron ver que como mis habilidades eran un poco más débiles, me mataron porque Krista se congela cuando es un ataque muy fuerte. Entonces ahí vamos perdiendo. Pero listo, eso era más o menos lo que les quería decir. Ahora, inspeccione las habilidades del oponente y vea si hay algún efecto de control. Efecto de control, ustedes saben que son, vamos a buscarlo por aquí mejor. Yo le voy a por aquí, héroes. Vamos a buscar un equipo de control, estadísticas, y vamos a buscar uno de control. Vamos a ver, médico, apoyo, mago, tirador, guerrero, alteración. Aquí está uno de alteración. Y otro, vamos a ver, apoyo, médico, mago, tanque, alteración. Aquí están. Y otro, vamos a darle alteración. Aquí tenemos. Si ustedes ven este, que lo podemos llamar de control o alteración, lo que hacen es aturdir a nuestros oponentes. O sea, si nosotros nos aturden, puede que nosotros no podamos utilizar nuestras habilidades. Y eso va a afectar un montón. ¿Ve? Yo por aquí no tengo más de alteración. Vamos a buscar. Necesito otro de alteración como para mostrarle este. Anvari es un tanque de alteración muy bueno. Le digo que es tanque de alteración porque él está en la primera línea y tiene bastante vida. Entonces, si ven alguno con efecto de alteración, efecto de control, por ejemplo, si los héroes oponentes tienen habilidades que pueden desplegar a los personajes, elija los héroes que protejan a los demás de su desplazamiento. Entonces tenemos que tener pendiente qué vamos a hacer con esto. Ahora, asegúrate también que el oponente no tenga resistencia a las habilidades de tus personajes. Si nosotros vamos a jugar con magos y nuestros oponentes tienen resistencia mágica, pues absurdo, no vamos a ganar. Si nuestro equipo contrincante tiene contradefensa de no sé, físico, nosotros no vamos a pelear contra físico. Entonces, si Faceless, que es este, vamos a poner por aquí, está Faceless, él debe estar por acá abajo porque ya yo no lo utilizo casi. Velo aquí. Si Faceless será poca utilidad en una batalla contra un equipo que no pueda ser lanzado a los aires, como Brock, el conquistador. Aquí ya estamos hablando de los cofres de Outland.
Por eso, guerreros, es que contra este Brock, el Conquistador, nosotros no podemos utilizar guerreros a Faceless, porque no va a ser de mucha habilidad. Aquí, como pueden ver, no aparece. Y esto, míralo aquí. Si nosotros utilizamos a Faceless, vamos a utilizarlo. Vamos a quitar a Maya. Normalmente yo siempre gano. Nosotros no vamos a ser tan eficaces como quisiéramos. Aquí sí o sí podríamos perder. Mira que la habilidad de él es copiar y no es muy buena. Aquí obviamente Satori porque es el que hace todo el daño y ya yo estoy en un nivel súper alto. Pero miren, me mataron a Faceless de primero. Obviamente también está un poco débil. Pero sus habilidades no ayudan. Miren, es que no ayudan en absolutamente nada. Entonces tenemos que estar pendientes también de ese tipo de cosas. Y bueno, guerreros, o sea, hasta aquí son unos pequeños consejos de cómo pueden tener un equipo eficaz. Entonces ya saben, sí o sí tienen que tener un tanque, sí o sí tienen que tener una persona de apoyo o de alteración, sí o sí tienen que tener una sanadora y sí o sí tienen que tener un guerrero, guerreros, porque si no, entonces ¿cómo vamos a pelear? Entonces ya más o menos ustedes saben cómo van a conformar sus equipos. Ejemplo, si yo voy a meterme aquí, es que aquí en la arena como yo no juego, yo voy a perder. Mira, básicamente tienen casi la misma línea, la única diferencia es que ellos tienen a Jorgen y yo tengo a Jasmine. Pero ellos tienen la habilidad de 424.000, súper alta, yo la tengo 277, me van a dar una despeluzada increíble. Pero bueno, mientras que se acaba esta batalla, guerreros, les quiero dar una buena noticia y es que se vienen nuevos juegos, se vienen nuevos gameplays, así que me gustaría que los apoyaran porque se van a divertir un montón. Juegos de estrategia, juegos que solamente vamos a jugar 2 veces porque obviamente nada más es como para mostrarlos, para hacer algo súper diferente y vamos a estar viendo eso. Si quieres suscribirte al canal, solamente tienes que darle aquí a suscribirte, deja tu like, deja tu comentario y presiona la campanita para que te estén avisando cuando monte nuevos videos. Recuerda que si quieres ser miembro del canal también, guerrero, solamente tienes que darle a unirte y me estarás apoyando un montón. Así que, guerreros, nos vemos.